¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre la crisis política del Ecuador. Crisis política en Ecuador. Con la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador dictada por el presidente Guillermo Lasso, el miércoles, constituye una drástica decisión destinada a interrumpir de forma abrupta la legislatura y fija un horizonte para el final de su mandato. Lasso tomó la decisión durante el debate de una moción de censura que abría la puerta a su probable destitución por un presunto caso de malversación de fondos públicos. El veterano político de 70 años, un ex banquero conservador en lo social y neoliberal en lo económico, optó por adelantarse al resultado adverso, recurriendo por primera vez en la historia democrática de Ecuador a una figura consagrada en la Constitución y conocida como la muerte cruzada. El cierre del Parlamento implica su fin como presidente, pero también el de los parlamentarios y la convocatoria en el plazo de una semana de elecciones presidenciales y legislativas. Lasso podrá gobernar por decreto por un periodo máximo de 6 meses y ha aprobado una rebaja de impuestos. Los ganadores permanecerán en el poder hasta culminar el periodo presidencial del 2025, es decir, 2 años. Lo sucedido en Ecuador está lejos de ser una improvisación. Lasso intentó negociar hasta última hora sin lograr la seguridad de un resultado favorable ante la moción y optó por la disolución definitiva del poder legislativo, en una muestra clara de la incapacidad del también jefe de Estado para gestionar la crisis sin llevarla tan lejos. Los mecanismos legales usados plantean una suerte de borrón y cuenta nueva y devuelve la palabra a los ciudadanos. El presidente habló de conmoción interna y ciertamente se refería a la profunda polarización del país, al grave problema de seguridad que atraviesa y a su determinada oposición que acabó con su mandato. La acusación que motivó el juicio político es su supuesta tolerancia ante el desfalco causado por un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo Flopec y Amazonas Tanker, que supuso unas pérdidas millonarias al gobierno. Lasso niega rotundamente las acusaciones mientras su popularidad registra una caída en picado del 5% de popularidad entre el último mes, entre otras cosas por una de las peores escaladas de violencia de la región. Tras su llegada al poder en 2021, acusó el primer castigo de las urnas al pasado febrero en los comicios locales, cuando la izquierda se impuso en las principales plazas, representadas por el partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana. Su movimiento ha demostrado haberse recuperado de la derrota de las presidenciales y es el que ahora más celebra el adelanto de unas elecciones previstas para finales de agosto. Tampoco hubo protestas de otros actores políticos de Ecuador, y ni siquiera la Confederación CONAIE optó por impulsar las movilizaciones que había anunciado. Quizás solo los ciudadanos siguen perplejos ante la inédita decisión del presidente Lasso de disolver la Asamblea y dar inicio así a una campaña política. Eso es todo por hoy, gracias amigos.